Saludos amigos, en esta hermosa hora que estamos una vez más aquí en este canal de Sembradores de Fe. Le damos las gracias a usted por estar con nosotros una vez más en esta hermosa hora que queremos compartir un mensaje más de la palabra del Señor. Hoy otra vez nuestro hermano Gerardo Bogante nos acompaña para dar un tema importante de la palabra, porque toda la Biblia es inspirada por Dios, dice la Escritura, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todos nosotros, los seres humanos, seamos perfectos para la obra de Dios. Así que, hermano Gerardo, una vez más, le damos las gracias por estar aquí, hermano. Y bueno, pues, saludos. Es un placer, amigos y hermanos en Cristo, estar nuevamente con ustedes y traer un mensaje, el mensaje más importante del universo, que está basado en la palabra de Dios. Allí hay mucho que aprender, mucho que recibir de parte de Dios, y ella nos enseña un camino, el camino verdadero, para que usted y yo transitemos por él. Es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, gracias a Dios, una vez más, como le decía, bueno, puede dejar su comentario a través ahí de las redes sociales, a través de YouTube, y nosotros le estaremos respondiendo. Hoy tenemos un tema muy importante. Bueno, sí, hoy tenemos un tema muy importante. Vamos a desarrollar la parábola del hijo pródigo, hermano. Primeramente, quisiéramos saber qué significa o qué quiere entender con parábola. Estamos en el libro de, hermano. Estamos en el Evangelio de San Lucas, o de Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante. Se nos relata la parábola del hijo pródigo allí. Capítulo 15, versículo 11, y ahí vamos a estar basando la enseñanza de la palabra del Señor. Una parábola es algo representativo que ilustra, que tipifica una realidad. Jesús enseñó mucho por parábolas. Sí, claro. De hecho, pues hay bastantes parábolas en la Biblia que nosotros podemos tomar de referencia, pero hoy vamos a desarrollar un poquito esta parábola del hijo pródigo, porque esta parábola tiene una sustancia muy importante en cuanto a la vida cotidiana de cada uno de nosotros, en el Evangelio y fuera del Evangelio. Por eso hoy quisiéramos iniciar, hermano, con los primeros textos bíblicos de que habla Jesús. Yo no sé si a usted le gustaría leer los primeros textos bíblicos, hermano, acerca de esta parábola. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Amén. Hermano, Jesús agarra, en este caso, a un padre y a una familia. ¿A qué se refería con la familia? A los padres, quien se relaciona o puede correlacionar en estas características de una familia. Sí, en el tiempo que vivió Jesús, a la mujer se le daba muy poca importancia. De hecho, de Jesús hacia atrás, en el Antiguo Testamento, había un gobierno de familia patriarcal, y la mujer se tenía como para tener hijos, para ver por lo del hogar, y aún así trabajaba aún hasta en el campo. Y la mujer era un poco marginada, no porque Dios en sí lo quisiera, sino las culturas de aquel entonces. Hablando de la mujer, hermano, bueno, hallamos la idea, o bueno, de hecho, por ahí viene la idea del machismo, ¿verdad? Que hablan que eso es machismo, que no sé qué, no sé cuánto, pero realmente la Biblia no relaciona tanto la parte femenina en la historia, aunque sí la recalca en cierto tiempo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ya pues recordamos que en la era de Jesús, bueno, pues las mujeres eran las que le servían al Señor, y será por eso que hay tantas mujeres en la iglesia, ¿verdad? Pero sin embargo, hablando de las familias, me llama la atención que aquí dice que había un padre, y que, bueno, ese padre dice que tenía hijos. Esos hijos, ¿a qué se puede representar
ese padre y esos hijos? Sí, al menos ahí en la parábola no menciona que había esposa, pero probablemente era por asuntos de cultura de aquel entonces. Sí, normal tendría que haber, porque Dios dijo que hacerle los hijos. Correcto, podría haber sido también que se había muerto. Hay muchos hogares donde se ha muerto la esposa. Bueno, lo cierto es que narra la historia de un padre y dos hijos allí. En el mundo pues hay muchos tipos de familia, pero sí Dios fue el creador de la familia y Dios quiere familias unidas. En este caso nos narra aquí de un padre amoroso, un padre que amaba a sus hijos y que tenía dos hijos. El menor le dijo al padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Vemos a un padre que no pelea los bienes con su hijo. La palabra del Señor dice que los padres siembran para los hijos. Y realmente pues es algo normal, ¿verdad? Los hijos no vienen al mundo solos. En primer lugar vienen por voluntad por Dios, que es el creador. Y en segunda instancia Dios da esa capacidad al ser humano, al hombre y a la mujer, de que se pongan de acuerdo cuántos hijos tienen. Lo cierto es que el menor le pide la parte de los bienes a su padre. Y su padre pues es complaciente, no es un hombre con avaricia. Sin embargo, hermano, en este caso, ¿verdad? Que la parábola representa a un hijo y dice que no era ni el mayor, era el menor. A ver, no sé cuántos años había entre el mayor y el menor, ¿verdad? Sin embargo, dice que era el menor. Bueno, pues tengo entendido yo, para que un hijo pidiera una herencia, bueno, pues tenía que estar muerto su padre, o tenía que estar vivo primero. ¿Cómo era el asunto? Sí, la costumbre es que el padre tiene que morir para luego los hijos puedan tomar la herencia. Sin embargo, ese hijo en algún momento maquinó, pensó: ¿qué hago yo? Mi padre tiene muchos bienes, tiene muchas riquezas. ¿Qué haría yo con tanto dinero? A veces, bueno, a veces eso sucede hoy día, porque las parábolas es también para aplicarlas a nuestro tiempo, ¿verdad? Todo en sí en una parábola tiene un significado, un simbolismo allí. Y como puede ser un padre terrenal que era bueno, que amaba a sus hijos, que no era avaro y que repartió sus bienes, y se supone que era el hijo mayor el que tenía que pedir primero la herencia, no fue el menor. Y a veces, el menor es más vivillo o abusado. Aún incluso en cultura de ese tiempo, el menor no recibía, por decir así, la bendición o la herencia, sino era el mayor. Y en este caso aquí la parábola dice que había un hijo menor. O sea, y el menor fue el que dijo: bueno, papá, ya yo quiero la parte mía. Pero el señor estaba vivo todavía. Sí, la costumbre era que al hijo mayor le tocaba el doble de la herencia. Y también tenía una bendición de Dios en especial, porque Dios llamaba bendito en una forma especial el que abriere matriz, sea el hijo mayor. El hijo mayor, sí. Tenía el sacerdocio, ¿verdad? Que era tan importante. Pues ya en el Nuevo Testamento todo creyente es un sacerdote o pertenece al sacerdocio, pero en Israel al que le tocaba el sacerdocio era el hijo mayor. Así, pero en este caso el hijo menor es el que pide la herencia, y a veces sucede que el menor es el que se va de la casa, o el menor es el que toma la iniciativa y pide algo. Lo cierto fue que en este caso fue el menor, mi hermano. En este caso el menor, bueno, me imagino yo que sí había trabajado. Había, por decirlo así, tenía motivo, la razón por el cual él podía pedir, no solamente porque tal vez era el hijo, sino porque él había trabajado también. Me imagino yo, ¿verdad? Entonces dice que él le pidió la herencia a su papá. Me llama la atención porque una vez escudriñada toda la escritura, ese papá, ese padre también representa a Dios, y ese hijo representa a nosotros, ¿verdad? Los hijos, que
que de una u otra forma el Padre representa a Dios y Dios, bueno, nosotros somos los hijos de Dios. Entonces, de una u otra manera, pues, algunos dicen, bueno, somos creación de Dios. Unos son hijos de Dios y otros son creación de Dios. Bueno, venimos a ser creación de Dios y después, cuando recibimos al Señor, venimos a ser hijos de Dios, ¿verdad? Así lo dice el libro de San Juan, capítulo 1. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, más a todos aquellos que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, venimos a ser hijos. Sí, a veces dialogamos con la gente y la gente a veces dice, ¿yo entonces qué soy? Usted es hijo de Dios, ¿yo qué soy? Así una piedra, dicen algunos. Lo cierto es que la Biblia a veces llama hijos de Dios a los ángeles. Dice que se presentaron los hijos de Dios, porque por creación aún el mismo Satanás, dice el libro de Job, dice entre los cuales vino Satanás. Son hijos de Dios por creación. Ahora todo ser humano es hijo de Dios por creación, pero por redención o por salvación a través de la sangre de Jesús son aquellos que tienen un encuentro o tenemos un encuentro personal con experiencia, Cristo. Una experiencia. Entonces representamos que el Padre aquí representa a Dios. En forma especial sí representa a Dios, y esos dos hijos también tienen su simbolismo, su representación allí. Pero leamos el 15, hermano. El 15. El 15 el 16, más que todo, el 15, 13 y 14. Leámoslo para que vea lo que dice. Dice, y no muchos días después que le pidió, ¿verdad?, la herencia de su papá, que algunos eruditos escriben y dicen, bueno, era una falta de respeto en aquel tiempo, porque prácticamente le estaba diciendo a su papá, mira, mi papá, morite, porque me estás estorbando y yo ocupo la parte mía. Más o menos es lo que daba a entender, porque era una falta de respeto. La herencia se recibía cuando el padre moría, y no era ni el menor, era el mayor que la recibía, era el que venía a ser el dueño de todas las cosas, y bueno, pues el mayor repartía si bien le parecía, según algunos escritores. Pero en este caso dice que el padre accedió voluntariamente y le dio los bienes, y dice el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Vea qué tremendo. Dice que no muchos días después, juntándolo todo, o sea, él no le dio dinero, todo el dinero. Me imagino que le dio vacas, camellos, en aquel tiempo, ¿verdad? Esa era la riqueza que se había. Camellos, gallinas, cabras, que era lo que comúnmente se manejaba en aquel tiempo. Y yo me imagino a este muchacho vendiéndolo todo. haciendo, ¿cómo le llaman a eso? Venta de garage. Sí, mi hermano, cuando el padre le dio la herencia al hijo, y el hijo empieza a hacer números, voy a ir allá, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, probablemente se comunicó por allá, y él dijo, yo voy a hacer fiesta, ¿verdad? Y tomando las ovejas y todo aquello que valía mucho, se fue, dice, lejos, a una provincia apartada, como quien dice, fuera de Israel, fuera de su nación, fuera de sus parientes. Casa. Sí, en este caso, pues el hijo estaba dejando la cobertura, por decirlo así, del hogar, que es muy importante, la cobertura. La Biblia, sobre todo en Israel, el hijo que maldecía a su padre moría irremisiblemente. O sea, los judíos tenían un respeto profundo a los padres, y la ley condenaba al hijo rebelde, lo condenaba con la muerte. Con la muerte. Con la muerte. Así que, pero el padre voluntariamente le da, el hijo se va lejos de Israel, porque más adelante dice que cuidó cerdos, o sea, lejos de Israel. Israel no cuidaba cerdos, para ellos eran abominables. Se fue lejos
Ese hijo pródigo es el que despifarra todo, el que malgasta todo. O a veces uno dice, yo soy pobre, no tengo nada, ¿verdad? Pero ¿cuánto vale tener un techo? ¿Cuánto vale tener a papá, a mamá allí, el amor de ellos, el consejo de ellos, la cobertura de ellos, que uno se enferma, papá y mamá corren por uno? Pero el hijo estaba dejando todo eso porque estaba pensando en sí mismo. Y hay un problema cuando el ser humano deja de mirar el orden de Dios. Dios tiene un orden, según la Sagrada Escritura. En primer lugar hay que poner a Dios, luego en sí el matrimonio, luego los hijos, la familia, y luego lo que querramos poner, ¿verdad? Pero hay gente que pone en primer lugar su trabajo, y por eso idolatra a veces su trabajo, o ama más su trabajo que su hogar, y a veces la esposa se queja porque ya ese hombre se casó con el hogar, ¿verdad? No tiene esposa, solo tiene mujer de vez en cuando. Se le olvida de los hijos, que la esposa ahí lo cuide. Y realmente la familia es un todo, es un equipo, y debiéramos trabajar en ese equipo para que funcione bien. El hijo aquí deja esa coinonía, deja ese amor familiar allí y se va lejos pensando en despifarrar todos. Hay gente que sale del hogar, pero no con ese pensamiento. Yo tengo un hijo en San José, bueno, vivimos en Costa Rica aquí, por los hermanos y los amigos que nos ven en otros países. Yo tengo un hijo que es muy amoroso, muy cariñoso. Él llega a la casa, me abraza y me da un beso en la frente. Él muy preocupado por mí, y él salió por motivos de trabajo. También... Pero no. No, sí, otros se van y van a la a la universidad, y entre varios amigos ahí alquilan su lugar donde vivir y viven allí, pero por motivos de estudio, no por rebeldía, no por despifarrar su vida en el pecado, en lo malo, sino con buenos pensamientos. Más bien voy a ir a estudiar, voy a ir a trabajar para ayudar a mi casa y así poder salir adelante. Sí, me llama la atención dos cosas, hermano Gerardo, en este pasaje, el 13 y 14. Una de ellas es el valor que le da el hijo a las cosas materiales, más que a la paternidad, que a su padre. Y bueno, es tan así que él viene y dice, rejunta todos sus bienes con la firme idea de apartarse de ahí. O tal vez era que no quería que su papá lo viera disfrutando. No creo, ¿verdad? Pero en parte viene, rejunta las cosas y se va largo de su casa. Algunas veces pensamos, o yo pensando, diría yo, bueno, qué bien que el padre por lo menos le dio lo suyo, y bueno, y no lo permitió en su casa, ¿verdad? Imagínese usted este hijo despilfarrando todo adentro de la casa de él. Imagínese usted, ¿verdad? Pero no, él viene, agarra sus cosas y se va. Y allá donde nadie lo veía, comenzó a malgastar todo lo que el papá le había dado. Y si lo aplicamos a la vida espiritual, al concepto espiritual, siendo nosotros los hijos, ¿qué es lo que nosotros hemos despilfarrado que Dios nos ha dado, hermano? Sí, es que metiéndonos usted y yo en esa parábola, es bueno analizarla, pues así como los hijos pueden dejar la cobertura de papá y mamá, también el niño crece. Todo niño, según la Sagrada Escritura, muere y va al cielo. Sea el hijo del hombre o de la mujer más pervertida del mundo, pervertido, muere y va al cielo mientras ese niño no tenga uso de razón. Mientras no sepa discernir entre lo bueno y lo malo, un niño muere y va al cielo. Ya cuando empieza a discernir entre lo bueno y lo malo, ya debe buscar a Dios para obtener la salvación en Dios, porque la salvación es algo que se obtiene personalmente. Entonces, un niño puede estar inclusive con papá y mamá, pero puede ser un hijo pródigo, porque todos somos creación de Dios e hijos de Dios por creación.
Y entonces, al salirnos de la cobertura de Dios por los vicios, por la fornicación, por buscar caminos torcidos, nos salimos quizás no de la cobertura de papá y mamá, sino de Dios, porque nacemos para ir al cielo. Según la Biblia, nacemos para gloria y honra de Dios. Dios nos crea, según Efesios 1, versículo 6 y versículo 12, Dios nos creó para su alabanza y su gloria. Dios no creó al ser humano para que vaya a la condenación. Dios no creó al ser humano para la miseria, para la guerra, para la violencia. Dios nos creó para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano, según Efesios 1:10, en la palabra del Señor, que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ella. Y podemos salirnos de esa cobertura de Dios y comenzar a coger caminos torcidos y quizás estar bajo el techo de papá y mamá, pero no estamos bajo la cobertura de Dios, porque cogemos, como dice el libro de Eclesiastés, ciertamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto y ellos buscaron muchas perversiones. Entonces debemos analizarnos si nos hemos salido ya sea de la cobertura de papá y mamá por rebeldía, o si no es por rebeldía, en un mutuo acuerdo para surgir en la vida, o si nos hemos apartado de la cobertura de nuestro Padre Celestial, como Jesús en su oración, Mateo capítulo 6, versículo 9, Jesús enseña a orar: Padre nuestro que estás en los cielos. Tenemos un Padre que nos ama a todos por igual, y que en la persona de Jesús murió en la cruz del Calvario para salvarnos. Pero Dios quiere que si Él es nuestro Padre, no nos salgamos de esa cobertura de Él, no nos vayamos lejos, que nuestro corazón esté lejos de Dios, que nuestra alma, nuestro espíritu se aleje de Dios y cojamos caminos torcidos y empecemos como ese hijo pródigo a despifarrar todo. Dice: aquí mis padres no me ven, aquí el pastor no me ve, aquí el líder religioso no me ve, aquí algunos dicen aún mi esposa no me ve, ese ser querido no me ve, entonces yo me escondo, me voy lejos para hacer el pecado. Dios no quiere que nos vayamos lejos, Dios todo lo mira y todo lo ve. Amén. Me llama la atención, dice que el versículo 13, no muchos días, no fue mucho tiempo, ¿verdad? Había una ansiedad de aquel muchacho para rentar lo que tenía, y comenzar a ir a gastarlo y lejos. No me imagino qué tipo de vida, pero dice la Biblia que no los desperdició comprando golosinas. No los desperdició, mira, comiéndose hamburguesas o comprando pollo. No los desperdició de esa forma. Dice que lo desperdició, el versículo 13 dice, lo desperdició viviendo perdidamente. ¿Qué quiere decir con perdidamente, hermano? Sí, hay gente que vaga perdida en su mente, perdida en su filosofía, perdida en sus estudios. Hay gente perdida en sus bienes materiales. Se pierden de Dios, endiosan aquello que tienen. Hay gente amadores de sí mismo. Hay otros como este hijo, para salir de la casa, él primero tuvo que maquinar, tuvo que pensar, pero él dice: tengo un padre bueno, tengo un padre cariñoso, tengo un padre preocupado, tengo un padre que sabe administrar los bienes, tiene muchas ovejas, tiene mucho ganado, tiene muchas riquezas materiales. Podemos aplicar esa palabra que dice la gente: Dios es amor. Sí, hay gente que dice: no, yo no soy tan malo es el brujo. A veces el brujo dice: no, yo lo que uso es la magia blanca, ¿verdad? Sobre todo para curar y para ayudar a muchos. Pero la Biblia dice que hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su fin es camino de muerte. Solo hay un camino verdadero. Eso perdidamente es que se aleja
de lo que es moralmente sano, de lo que es espiritualmente correcto, porque Dios quiere que vivamos moralmente sanos, ¿verdad? Si Dios hubiera querido que Adán tuviera 10 mujeres o 50, y hubiera hecho unas cuantas. Unas 7, como dicen por ahí, 10, 50, se las hubiera hecho Adán, porque Él es todopoderoso y con solo decirlo o quererlo o hacerlo con sus manos en un segundo hubiera podido hacerlo. Pero Dios es sabio, Adán le hizo una esposa. Algunos dicen por ahí en forma de vacilón que a veces no se puede ni con una y cómo va a tener varias. De hecho, Dios sabía cuánto podía soportar Adán. Dios sabía cuánto. No, bueno, yo no miro el matrimonio así. Para mí el matrimonio es la bendición más grande que existe en la tierra y lo más bonito, algo muy personalmente, ¿verdad? Lo cierto es que este hijo pródigo se fue, él maquinó, él pensó en su mente torcida, no dejó el consejo de Dios, dejó lo sano por lo que no es correcto. La Biblia dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y el enemigo de Dios y de la gente que buscamos a Dios es Satanás y millones de demonios que tienen miles de años de conocer al ser humano, y ellos saben cuál es el lado débil. Dice el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, porque Eva era perfecta, Eva era santa, Eva era sin pecado, Eva conversaba cara a cara con Dios, y aún con esas cualidades le falló a Dios. Alguien dijo que por estar conversando con alguien que no tenía que conversar, ¿verdad? Las malas conversaciones corrompen la buena costumbre, dicen por ahí. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que hay que cuidarse. Queremos ser un hijo pródigo, empecemos apartándonos de las buenas amistades. Muchas personas se criaron moral y espiritualmente muy bien, excelente, con todo lo principal, con las riquezas mayores. Porque la riqueza mayor es el amor, es la paz, es una familia unida, feliz. Esto para que ustedes sigamos ahí, puede dejarnos sus comentarios ahí a través de Facebook o de YouTube. Esto me recuerda, hermano, a ese hijo mayor, o a ese hijo que cumple cierta edad, ¿verdad? Que en ciertos países tienen cierta edad, al menos aquí en Costa Rica, en la edad para considerar a alguien adulto de los 18 años, ¿verdad? 18. Me parece ver ese muchacho de 18 años diciendo: bueno, cumplí 18 años, ya me voy. Ahora sí puedo hacer lo que yo quiero. Algo así, ¿verdad? Sí, y qué confundida está la gente. Bueno, los judíos eran mayor de edad a los 30 años, según dicen los estudiosos. Pero lo cierto es que hay gente que dice: ay, yo deseo cumplir la edad de ser mayor de edad para salir de mi casa y hacer lo que yo quiero. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que debemos honrar a padre y madre, y aun si ellos son viejitos ya, dice la Biblia, que no hay que abandonarlos. Nunca dejamos de ser hijos. Con el perdón de los estadounidenses, que algunos nos ven, nos escuchan, son un país muy bendecido por Dios, muy bendecido en lo económico y tiene muy buenos siervos de Dios. Fue un país que en su época envió muchos misioneros por todas partes. La palabra de Dios por cristianos y judíos, sus bases, sus históricas. Entonces es un país muy bendecido por Dios, pero tiene en su cultura hoy día que ya los jovencitos de 15, 16, 17 años están esperando que tengan esa edad para decirle: ya hijo, ya puede alquilar un apartamento por allí, y culturalmente es la costumbre. No así los asiáticos. Dicen que el continente asiático son donde las familias son más unidas en todo el mundo. Ahí acostumbran vivir el papá, el hijo, el nieto, la nuera y todos allí. Bueno, la palabra de Dios nos enseña en el Antiguo Testamento como a Dios en la Biblia lo ponen como el Dios de las familias,
y Dios ordenó a Israel por tribus, ¿verdad? Por tribus, por familias, tenían un orden, y Dios cuando quería corregir algo llamaba a los príncipes, a los jefes de esas familias, porque Dios tuvo y tiene un orden, que si nos metemos en ese orden de la palabra de Dios, de la familia y de los hijos e hijas, y de esposa, esposo, todo en el contexto bíblico, seríamos realmente familias muy lindas, muy bendecidas por Dios, y pienso que debemos examinarnos, y como dice la palabra de Dios, que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado por Dios, para que hayan mejores o hayamos mejores matrimonios, mejores familias, porque la Biblia dice que en Cristo Jesús serán benditas todas las familias de la tierra. Está muy interesante el tema. Hoy estamos desarrollando la parábola del hijo pródigo en el libro de Lucas, capítulo 15, verso 11, para que usted tome en cuenta y referencia y opine con nosotros a través de las redes sociales. Le damos las gracias por estar ahí, por mirarlo. Y quiero hacer una pregunta más, hermano, o una referencia más acerca de este tema. ¿Cómo mirar a este joven? Me llamaba la atención, porque todos hemos sido jóvenes. Pero ¿cómo me llama la atención que este joven viene, agarra lo que tiene ahí en pocos días, toma lo que su padre le da y se va? Y la versión que Jesús relata en esta parábola dice que vivió perdidamente, gastó todo perdidamente, o sea, se metió bastante hondo, bastante profundo, de una manera que, bueno, más adelante vamos a ver a dónde andaba, ¿verdad? Y me llama la atención es que a este joven o este muchacho, que era el menor, ¿cómo hizo o cómo fue que llegó a ver aquello? O sea, ¿cómo se involucró tan rápido? ¿Cómo se enterró así? Esto pareciera que como que es lo típico de la juventud de hoy, que se enredan en cosas tan extrañas y se meten, y uno dice, ¿pero cómo? Amadas personas que escuchan, y mi hermano Álvaro, el ser humano peca de dos fuentes. Una fuente es Satanás y los demonios, el reino de las tinieblas, y la otra fuente es la naturaleza caída que heredamos de nuestros padres, de Adán y Eva. Y decía un predicador que ya Dios se lo llevó, quizás algunos recuerdan de él, que él decía, hermanitos, es que esta carne es más mala que el mismo diablo. No, de hecho yo siempre he pensado, hermano, que entre nuestra lucha no es, aunque la Biblia dice que no es contra espíritu ni nada, contra carne, sino contra espíritu, pero ciertamente la carne es un peor enemigo. Sí, cuando alguien es creyente, cristiano, se involucra en las cosas de Dios, la costumbre es enseñarle que hay tres enemigos, ¿verdad? El mundo. Bueno, el mundo en sí Dios lo hizo perfecto, santo y pecado, pero usted sabe que las palabras en la Biblia tienen varios significados en cualquier idioma. Y cuando la Biblia dice, en primera de Juan, que dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, se refiere al mundo de pecado, al mundo de tinieblas, al mundo sin Dios. Y el mundo sin Dios es un enemigo del cristiano. El diablo, al tentar a Jesús, nuestro Señor, le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos, ¿verdad? En palabras de hoy día, que los nightclubs, los prostíbulos, todo lugar que se hace el pecado, se lo mostró a Jesús, pero Jesús vivía una vida espiritual fuerte. ¿Cómo me doy cuenta que estoy perdido? ¿Cómo me doy cuenta que estoy perdido? Bueno, Dios nos ha hecho muy inteligentes, muy capaces. Una joven se va a casar y dice, ¿con quién me casaré? Pues examine a ese joven que le gusta y que, dice por ahí, le tira palillos, ¿verdad? Le cierra un ojito. Analícelo. Si es un joven vicioso, tú sabrás si te va a convenir un hombre vicioso o no. Si es un hombre mujeriego, ya sea un joven hombre o mujer, si es una mujer o un hombre vicioso, viciosa o corrompido o callejero, si ese hombre o mujer que le pretende a usted joven es rebelde con papá y mamá, es rebelde con las autoridades terrenales, es rebelde sin causa, como dicen por ahí, ¿verdad? Este hijo pródigo de un pronto a otro fue un rebelde sin causa. Digo, papá, me voy, dame todo. No le importó el amor del padre, las lágrimas del padre,
la misericordia, la compasión del Padre, esa cobertura del Padre. Él se fue y malgastó todo. Así muchos jóvenes, amado joven que me escucha, medita por favor. Dios me dio el privilegio y la gran dicha de que Él me llamó desde niño. Yo tuve el llamado desde niño, siendo un cristiano católico, apostólico y cristiano, ¿verdad? No romano, porque ni siquiera conozco Roma. Solo sé dónde se ubica muy bien en el continente europeo, ¿verdad? En la mapa, pero nunca he ido allí. Así que no soy romano, pero siendo católico Dios me llamó a mí y yo comencé a leer la Biblia 4 o 5 horas diarias y yo le hablaba a la gente de la Biblia siendo católico. Y luego llego a la renovación carismática y oigo hablar en lenguas y sanar enfermos. Y así empezó mi vida creciendo, hasta que un día me invitaron a una iglesia por ahí y recibí a Jesús en el corazón, como la Biblia lo enseña, reconociendo mis pecados, reconociendo que era un hijo pródigo, que era un hijo apartado del Padre. Y Jesús cambió mi vida a los 14 años y Dios me libró de muchos dolores de cabeza, de muchas lágrimas. Pero sí, cuidado joven, la Biblia enseña con qué limpiará el joven su camino y responde, con guardar la palabra de Dios. Joven que me escucha, ame la Biblia. Devore la Biblia, perdóneme la palabra, devore la Biblia, ame la Biblia, cómase de la palabra de Dios, que esa palabra te va a dar vida, te va a dar gozo, te va a dar paz, te va a dar salvación, te va a dar un motivo por el cual vivir y va a mirar la voluntad de Dios a través de la palabra del Señor. Amén, hermano. Para resumir las cuentas del tema que estamos viendo, la parábola del hijo pródigo, en el libro de Lucas, capítulo 15, verso 11. Y estamos desarrollando el tema poco a poco y hemos conversado de que ese padre representa a Dios, ese hijo o esos dos hijos representan, bueno, la humanidad, nosotros mismos como seres humanos en esta tierra, que tenemos un Padre celestial. Este hijo dice que no mucho tiempo, bueno, le pidió a su padre lo que a él le correspondía. Yo me ponía a pensar, hermano Gerardo, qué es lo que nosotros hemos gastado como hijos de Dios o como creación de Dios. Dice que este lo rejuntó en poco tiempo y se fue y lo malgastó. Y yo me ponía a pensar, ¿qué es lo que hemos malgastado nosotros? Bueno, desde niños nosotros nacemos santos. Desde niños nosotros nacemos con salud. Pero resulta que los vicios, las drogas, las fiestas, las trasnochadas en parranda y un montón de cosas nos hacen perder todo lo que Dios nos dio. La salud. Por eso vemos gente enferma de tanta guaro, de tanta droga, de tanto tequila, de tanto este montón de cosas. Gente trasnochada, gente que muere porque pierden o gastan lo que Dios les ha dado, lo que Dios les ha bendecido, pierden su inocencia, por decirlo así, con todo este tipo de cosas. Y este joven dice que en poco tiempo agarró la vaca, agarró la cabra y la hizo efectivo, ¿verdad? La hizo efectivo, la cambió por los chelines, por drama o por denarios, no sé qué moneda las cambió, pero resulta que agarró las monedas y se fue a vivir una vida de gastar, una vida mal gastada. Posiblemente nosotros no tengamos tanto dinero, pero sí hemos gastado salud. ¿Cuánta gente ha perdido su salud? Y un tiempo atrás eran sanos y hoy andan detrás de Dios buscando la sanidad. ¿Cuántas personas han perdido su familia? Tal vez por una, como dicen uno por ahí, por una metida, por una canita, y perdieron su familia. ¿Cuántas personas han perdido fortunas? ¿Por qué? Porque se alejaron un día y le dijeron a Dios, mira Dios, quédate por ahí porque yo voy a ir a vivir mi vida. Y el padre se aparta y lo deja. Y qué terrible ver, mirar que realmente esa era la condición de nosotros. Digo nosotros porque ahora nosotros estamos del otro lado, ¿verdad?
Pero esa es la condición de muchos que hoy se han apartado del Padre amoroso. Y eso me llama grandemente la atención, de que este joven, habiéndolo rejuntado todo, dijo, me voy. Hay gente que se va así. Sí, aún hablando congregacionalmente, hay gente que dice, me voy. Y comienzan a vivir una vida, como dice, pérdida. Y una vida perdida. Y perdidamente, como que decir es que hay una gran estrofa, ¿verdad? Entre vivir perdido y perdidamente. Hay una, como que hay un paso más, ¿verdad? Y este se fue perdidamente. O sea, se hundió. De tal manera que me gustaría leer los otros versículos, hermano. El versículo 15. Bueno, en el 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, o sea, nada, él no compró nada bueno, no tenía nada bueno. Dice malgastado, lo malgastó. Dice que entonces vino una hambre en aquella provincia y entonces comenzó a faltarle. Y se fue y se arrumó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero dice, nadie le daba. Después de haber estado arriba, resulta que se fue abajo. Sí, mi hermano y amigos, dice la palabra de Dios que antes de la caída viene la altivez de espíritus. La Biblia habla de un querubín grande protector en Ezequiel 28. Él era un ser angelical perfecto, dice, de toda piedra preciosa era su vestidura, y enumera ahí de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Así literalmente lo dice la palabra de Dios. Era un ser resplandeciente, glorioso, completamente perfecto, dice, acabado en hermosura, dice la Biblia. Sí, así lo dice. Pero dice, se enalteció su corazón. El corazón espiritual que él tenía se enalteció. Y él dijo, subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Mas tú derribado eres. Él quiso ser igual a Dios. Él dijo, seré semejante al Altísimo. Qué importante es, dice la Biblia, contentados con lo que tenemos. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos llevaremos. Dice la palabra de Dios, ¿qué tienes que no lo hayas recibido? Porque todo lo bueno proviene de Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto. Y si lo has recibido, ¿por qué te jactas? El orgullo es algo que no debiera existir. Perdóneme la palabra, es algo estúpido el orgullo, es algo tonto, algo que no debiera existir. Porque nosotros por naturaleza debiéramos alabar a Dios, debiéramos adorar a Dios, debiéramos ser felices con la naturaleza, con el hogar, con la ropa, contentos con lo que Dios nos da y conforme Dios nos tiene, sabiendo que aquí somos extranjeros y peregrinos, que vamos de pasadita, que son unos segundos de Dios los que vivimos aquí en la tierra. Pero el enemigo engaña como el hijo pródigo, dame todo y creemos mi esposa, mi carro, mi finca, mis trajes. No, aún la ropa que andamos puesta nos morimos y no nos la llevamos. Los faraones o aquellos hombres, ¿verdad?, echaban sus grandes tesoros ahí en la muerte, porque ellos creían que después de la muerte iban a revivir allí, a tener otra existencia. Pero no, la Biblia habla de vida eterna o de condenación eterna. Dios quiere que volvamos en sí. Aquel hijo pródigo se fue lejos, malgastó todo. Cuando todo lo hubo malgastado, él comenzó a meditar, pero lo pusieron a cuidar cerdos. Como decimos aquí en Costa Rica, chanchos, ¿verdad?
Y para los judíos los chanchos eran animales inmundos. Cerdos, chanchos, marranos, puercos. En su país se llaman puercos. Diferentes palabras. Sí, y, o sea, algo inmundo para él, algo que no era culturalmente hacer para él, porque en el contexto judío que fue dada la parábola, pues debe representar en forma especial, en ese caso, a dos hijos judíos. Pero esos hijos representan varias cosas. A un niño desde que nace, ya cuando tiene uso de razón, se vuelve hijo pródigo, se aparta. Puede ser un creyente, alguien que anda en el camino de Dios y se tuerce, se aparta por caminos torcidos que a Dios no le agradan y anda como un hijo pródigo, perdidamente, despifarrando su vida. O puede ser un judío que la Biblia llama Israel, Jacob, mi hijo, mi heredad, y un judío que tiene las promesas y las bendiciones de Dios, como dice Romanos capítulo 9, pero esos israelitas se apartan del orden de Dios, rechazan al Mesías que Dios envió, a Jesús el Señor, y se tuercen por caminos equivocados y comienzan a vivir su vida perdidamente. Dice, cuando todo lo hubo malgastado. Dios a veces deja al ser humano que toque fondo. El enemigo con su astucia comienza a engañarlo, a veces no le pone un pecado grande, algo pequeñito. El enemigo sabe cuál es tu lado débil y cuál es nuestro lado débil, y él trata por esa área. Si es el licor, va a ponerte un amigo que antes tomaba con usted. Si es la droga, va a ponerte a alguien que anda en drogas. Que te la regala. Si es el sexo opuesto, pues te va a poner ahí una mujer o un hombre bonito, bonita, o que usted piense que sea agradable para usted. Dice que miraron que aquel fruto era codiciable para comer. Entonces cuidémonos por donde el enemigo de nuestras almas viene a tentarnos, y cerremos esos portillos y no esperemos tocar fondo, amadas personas. Muchos vienen al camino de Dios porque hasta como este hijo pródigo que tocó fondo, todo lo hubo malgastado. No espere que tu matrimonio se le destruya, no espere que tu dinero se te acabe. Dios me ha dado la bendición de evangelizar mucho en los parques de Costa Rica, sobre todo en la meseta central, y de casa en casa en muchos lugares de Costa Rica. Y una vez andaba en el parque central evangelizando, y un señor que había sido sacerdote católico me dijo que él había sido sacerdote católico, ahora estaba hundido en el licor, un hijo pródigo allí. Y le hablamos de la restauración espiritual para él. Y así muchas gentes esperan tocar fondo. No espere usted tocar fondo para volverse a Jesús. La Biblia dice, si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. La Biblia dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. No espere estar cuidando cerdos como este hijo pródigo. No espere quedarse sin nada para volver donde papi y mami que te aman. Llámalos por teléfono, mándales un email, háblele ahí por el WhatsApp, envíales, conéctate con tu familia, no estés retirado del hogar. Volvamos al orden de Dios, ya sea terrenal o espiritual, con nuestro Padre Celestial. Es tiempo de volver a casa. Ese hijo pródigo tocó fondo, no espere tocar fondo. Recuerde que las drogas dañan tus neuronas, dañan tu salud. A mí un hijo espiritual me decía, quizás está viendo eso, se llama Ronald. Vivía en San José, en San Lorenzo en ese entonces. Y Ronald me decía una vez, yo iba a un potrero y duraba 7 días drogándome ahí, droga, ni comía ni nada, ahí solo droga. 7 días ayunando para el diablo, por decirlo así. No sé qué tanto estás hundido tú, amada persona que me escucha, ya sea hundida en inmoralidad sexual, ya sea hundida en el satanismo, ya sea hundida en cualquier vicio, cualquier atadura. La Biblia dice que Jesús el Señor vino para deshacer las obras del diablo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él en este momento está llamándote de ese camino en que estás, a que vuelvas a la casa del Padre. Amén, hermano.
me llama la atención, dice el texto que leímos, cuando todo lo hubo malgastado. Pareciera que las desgracias no vienen cuando usted tiene, sino cuando no tiene, cuando ya no tiene con qué pararse, ¿verdad? La pregunta es, ¿dónde estaban todos los que disfrutaron con él? ¿O solo disfrutó solo? Se fueron. Desaparecieron los amigos. Y es que es una realidad. Cuando usted tiene y tiene amigos, los amigos están ahí cuando tiene. Y van a estar ahí, y son tus amigos, y son pura vida, pura carne, y son de todo. Pero cuando se va aquello, se van los amigos también. Sí, muchas personas son amigos cuando hay dinero. Cuando hay dinero hay muchos amigos. Sobran los amigos, sobran quien de gratis te haga esto y lo otro. Por amigos entre comillas, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que el que tiene amigos ha de mostrarse amigos, Proverbios 17, 17. Y amigo hay más unido que un hermano. ¿Quién es ese amigo más unido que un hermano? Jesús dice, os llamaré amigos en San Juan capítulo 15. Sí. El verdadero amigo está con dinero, sin dinero. Usted joven que me escucha, quizá tiene muchos amigos por su belleza, por su energía, por sus talentos, porque puede hacer y deshacer, porque usted dice, yo no necesito a papá, mamá, yo no necesito al pastor, yo no necesito, yo soy Dios, yo soy autosuficiente, yo puedo hacer las cosas. Y usted tiene amigo porque está joven, porque tiene esa belleza de la juventud. Pero, ¿qué pasa si en este momento viniera una enfermedad terminal a tu vida que Dios no lo quiere? ¿Qué pasa si te atropellara un carro o una bicicleta y tu cuerpo se desfigurara? ¿Quedarán esos amigos que tú tienes? Que tú quedes sin dinero, como este hijo pródigo que quedó sin dinero, quedó sin nada, todo lo malgastó. ¿Dónde estaban los amigos? Ya no tenía amigos. Dice la palabra de Dios, deseaba comer dice el nicaragüense, del machigüe, ¿verdad? De las algarrobas que comían los cerdos. Y le fue negado, oiga, aún le fue negado lo que comían los cerdos. Porque alguien dice que el que le sirve al diablo con pagárselo le va. Amada personas, analiza los amigos que tú tienes. Si son verdaderos amigos, ámalos como amas a Dios, como a ti mismo. Porque el verdadero amigo te desea el bien. El verdadero amigo te dice la verdad en la cara aunque tú te enojes. Porque la Biblia dice, mejor es reprensión manifiesta que amor en oculto. El falso amigo te ama en oculto y aquí y allá, porque solo piensa en tu dinero, solo piensa en disfrutar del pecado contigo. Pero cuando se acabe aquella fuente de juventud, de belleza o de dinero o de conocimiento, porque muchos tienen muchos amigos porque tienen mucha capacidad intelectual y dice, mi amigo me saca de apuros si yo robo, si yo hago fraude, cohecho, como es abogado, como es esto, como es lo otro. Con el perdón de los licenciados, de los abogados, porque hay unos muy honorables, muy cristianos, muy decentes, muy morales, pero habrán otros que no, y se aprovechan de su conocimiento intelectual, de sus títulos, para hacer que lo que no debiera ser sea. Pero hay alguien que es justo, hay alguien que es perfecto, hay alguien que nos llama a una vida moral sana, a ser no de doble ánimo, no de una pieza. Y dice en el Evangelio de Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hay gente que dice, nadie es perfecto. Los millones de ángeles de Dios son millones y son perfectos. Dios es perfecto. La Biblia dice que David era perfecto, que cometió pecados grandes, sí. Perfecto no quiere decir impecable. Perfecto, según la Biblia, alguien perfecto delante de Dios es alguien que tiene un corazón sincero con Dios, que si pecó dice, sí, yo pequé. A la esposa le dice, mi amor, perdóname. Al hijo le dice, sí, papito, yo pequé, perdóneme, te castigué sobre medida y eso es injusto, perdóneme, quizá con lágrimas en los ojos. Perfecto no quiere decir impecable, sino un corazón sincero y que trata de ser íntegro, de ser de una pieza. Amén. 3. Bueno, esta parábola, hermano, que estamos estudiando, bueno, aquí en el versículo
en versículo 15, los hermanos que nos están mirando a través de YouTube, Sembradores de Fe, y en Facebook. Estamos en el libro de Lucas, capítulo 15, verso del 11 en adelante, hablando acerca de la parábola del hijo pródigo. Denos su comentario ahí y le estaremos respondiendo. Dice el versículo 15, hermano, dice: y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda a apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre de los algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y dice que volviendo en sí, se preguntó: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Este joven dice que, estando en la condición que estaba, recapacitó. Se puede aplicar a las personas que pueden llegar, antes de llegar a una condición como esta, pueden recapacitar. Sí, sí pueden. Dios hizo al ser humano muy capaz, muy inteligente. Lo hizo con un liderazgo desde el principio. Algunos dicen el líder nace o se hace, pero eso ya es otro tema. Pero Dios le dio al ser humano el liderazgo desde el principio, lo puso a señorear y a sojuzgar, le dio una gran capacidad. Y dice el libro de Lamentaciones: meditad sobre vuestros caminos. Si quisiereis y oyereis, dice el libro de Isaías, comeréis del bien. Así que si cualquier persona que nos está mirando, nos está escuchando, por hundido que esté, ya sea en el pecado, ya sea en los negocios oscuros, o en lo que se sienta ahí atrapado, puede volver en sí, puede meditar: ¿qué estoy haciendo? ¿Es correcto lo que estoy haciendo o no estoy haciendo? Porque la palabra de Dios dice: meditad sobre vuestros caminos. O sea, podemos meditar. Este joven dice que, estando en la condición, ¿se necesita llegar a una condición como esta para poder meditar? ¿O puede hacerlo antes? Porque dice que estando en la condición que ya estaba, y aún así pues nadie le quería dar. Pero resulta que, aparentemente, digo yo, ¿verdad?, se sentó por ahí y comenzó a ver a los cerdos comer. Y dice que entonces, viendo cómo estaba aquello, se puso a pensar. Y se acordó del jornalero que tiene pan. Correcto. Sí. ¿Es necesario que llegue a esa condición? No, realmente Dios no quiere que el ser humano llegue a tocar fondo. Pero en el libre albedrío que Dios nos ha dado, pues algunos esperan llegar a tocar fondo. Al menos yo no sé lo que es fumar. Dios me salvó a los 14 años. No sé lo que es andar con otra mujer que no es mi esposa, haciendo cosas indebidas. No sé lo que es la droga. Sin embargo, en mi camino de servirle al Señor he andado con más de uno que fue drogadicto, que fue alcohólico de caño, o que fueron prostitutas que vendían su cuerpo, y ellos pues tocaron fondo. Entonces hay dos formas de volver al Padre, hay dos formas de encaminarse correctamente. Unos experimentamos por cabeza ajena, ¿verdad? Algunos nos dicen: no, la droga causa esta y estas consecuencias, y esta te malgasta el dinero, te mata espiritualmente, destruye tu hogar, destruye tu moral, gasta tu dinero, te daña tu cuerpo, y aprende porque oyó eso. Otros esperan hundirse en lo profundo de la droga y que alguno lo quiera matar, y algunos andan ahí marcados por puñales en su cuerpo, y esperan llegar al fondo para volver en sí. Al menos este hijo pródigo tocó fondo en prostitución, en vicios, en pecado. De hecho, eso significa la palabra pródigo, ¿verdad? Despifarró todo, y cuando tocó fondo dijo: hay un Padre amoroso, hay un hogar donde hay agüita fresca. Él se acordó de donde estaba cómodo. Él se acordó de donde estaba en una condición muy, muy terrible, de tal manera que se acordó de las comodidades que tenía. Se acordó de las comodidades que tenía. Hay gente que dice: no, es que en este mundo solo hay sufrimiento, porque miran desde una perspectiva incorrecta. No solo hay sufrimiento,
no todo es tristeza. Amar a los hijos es una bendición grande de Dios. Los que tienen esposa aman y disfrutan de su esposa o de su esposo viceversa, una bendición de Dios en todo sentido. Los que tienen mucho dinero pues disfrutan de mucho dinero. Abraham era archimillonario, tenía 300 esclavos y era un hombre llamado amigo de Dios, tenía comunión íntima con Dios. Así que las posiciones tanto económicas, intelectuales o morales no impiden acercarse a Dios ya. Podemos buscar a Dios no siendo tan malo, como dicen por ahí, el menos malo, o llegando al fondo. Eso depende del ser humano. Algunos quieren aprender después de muchos golpes, otros diría yo que son más prudentes y aprenden llevando menos golpes. Y dicen, no, si la droga me hace daño, ¿por qué yo me voy a hundir en la droga? Si otro quiere andar en droga, ¿por qué anda en droga? Yo tengo gente que amo y tengo, no sé si es un defecto, yo veo drogadictos, me dan ganas de hablarles de Dios. De hecho he llegado donde están las pandillas y hasta tarde la noche y me acerco y estoy ahí y les hablo de Dios, pero jamás con malos pensamientos, sino porque Dios quiso que en ese momento estuviera allí. Por eso un día me asaltaron, me pusieron un puñal grande, porque comencé a hablarle a unos drogadictos que habían allá en cierto lugar y hablarles de Dios, pero eso no nos quita el temor para hablar del Señor. Entonces hay dos formas de aprender del Señor, una experimentando por cabeza ajena, una a través de conocer la verdad de la Biblia, que quizás papá y mamá nos enseñaron buena moral o la palabra de Dios, y entonces eso nos impide hundirnos mucho. Otros, a pesar de que los crían a veces con una buena moral y aún con la palabra de Dios, el enemigo los engaña, como a Salomón, que era el hijo predilecto de mami y de papi, ¿verdad? De David y Betsabé, y Salomón se hundió en la idolatría y en la inmoralidad sexual, y se hundió de tal forma que llegó a ser enemigo de Dios. Por eso, tú que me escuchas, no esperes tocar fondo. Dios quiere evitarte muchas lágrimas, mucho dolor, mucho sufrimiento. Yo no me arrepiento de mis 14, 15, 16 años y ya andaba predicando por muchas partes de Costa Rica, en iglesias quizás no de mi misión cristiana donde pertenecía, sino interdenominacionalmente. No me arrepiento de que le dediqué toda mi juventud a Dios. No me arrepiento, es un deleite seguir a Dios, es un deleite servir a Dios, si Él solo nos da lo bueno. Él es un Padre amoroso. Sí es. El hijo pródigo volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? Hasta el empleado, hasta el jornalero, ahí tenía abundancia de pan. Y yo aquí perezco. Y él dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, trátame como a uno de sus jornaleros. Dice que él volviendo así, versículo 17, para usted que nos está mirando ahí a través de Facebook y YouTube, puede dejar su comentario. Dice en el versículo 17, volviendo en sí, se puso a pensar, a analizar, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Viene y se animó. Hay un dicho por ahí que a veces hay que animarse solo. Y se animó, y dijo, se animó solo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré. Hizo toda una estrategia. Pero me llama la atención que la estrategia que él hizo fue por causa de la hambruna que tenía. Todo esto lo pensó porque el hombre tenía hambre, el muchacho tenía hambre, y él lo que quería era saciar su estómago, llenarse. Y él dice, volviendo en sí, dice, voy a hacer esto. Y tal vez hayan personas que, yo me he encontrado personas que dicen, no, yo sé que tengo que ir a buscar de Dios. Yo sé que tengo que ir un día a la iglesia. Y yo me imagino que hay mucha gente que piensa en eso, que están haciéndole número, pero nunca lo hacen. Todavía pensó, analizó
y según el texto bíblico avanzó con aquello. Porque la gente muchas veces solo piensa, pero no hace. Pero me llama la atención que este muchacho, estando en la condición, el hambre lo impulsa a hacer algo que realmente le iba a mejorar su vida, le iba a mejorar. Una vez escuché un dicho de que alguien dijo: mi patrón es tan pobre que solo piensa en el dinero. No solo como este hijo pródigo que estaba comiendo o deseaba comer y le fue negado de la comida de los cerdos. Las algarrobas. También hay gente que son tan pobres que solo piensan en el dinero. Y a veces no comen bien porque quieren guardar dinero. Y ven al necesitado y supieran la satisfacción de darle al pobre, al necesitado, a aquel mendigo, a aquel huérfano, a aquella viuda, la gran alegría y la gran satisfacción que hay al darle al necesitado. Y por otro lado, su conciencia estaría quizás más tranquila y dormiría mejor, porque está repartiendo sus bienes. Ser adinerado no es malo, es la voluntad de Dios de que vivamos bien, pero que no sea un ídolo ese dinero, que no sea un Dios ese dinero. O muchos, hay buenos abogados cristianos que aman, temen a Dios y sirven a Dios. Hay otros que no, que cohecho, que fraude, que a escondidas esto, pero que la ley la estiro aquí y la encojo allá y lo enredo aquí y allá, y al final, como tengo tanto conocimiento y entretejo con los artículos de la ley, salgo adelante en aquello, aunque en el fondo su conciencia le dice que no es correcto. Entonces está en un laberinto ahí moral y económico, intelectual, que debe salir de ahí y volver en sí, pensando: ¿qué hago con esta sabiduría que Dios me ha dado? ¿Qué hago con estas capacidades, dones y talentos que Dios me ha dado? Y quitarse esa egolatría y reconocer, como dijo Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Alguien puede ser archimillonario, alguien puede tener muchos títulos en su oficina, alguien puede ser muy famoso, pero a la vez puede ser pobre en espíritu. Porque ha dicho como el hijo pródigo: iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y no solo dijo, sino que del pensamiento lo convirtió en acción. Ir a Dios. Porque muchos dicen: yo creo en Dios, yo no soy tan malo, ¿verdad? Sí, el joven rico tenía muchas riquezas y el pecado no era las riquezas, el pecado era la avaricia que él tenía. Entonces Jesús, conociendo la raíz de su gran avaricia, le dijo: vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y sígueme. ¿Cree usted que Jesús quería volverlo paupérrimo? No, Jesús quería que fuera muy rico, pero lo quería probar para ver. ¿Acaso Dios le dijo a Abraham: Abraham, vas a quedar en la miseria? No, va a quedar en la calle. Quedó archimillonario y tenía tantísimo que le dijo a su sobrino, a su familiar, le dijo: si tú coges a la derecha, yo voy a la izquierda, y si tú coges a la izquierda, yo a la derecha. Porque Abraham no confiaba en las llanuras que iban hacia Sodoma y Gomorra. Abraham confiaba que su providencia venía de Dios. ¿En quién estamos confiando, mi hermano Álvaro, amada persona? ¿Estamos confiando en papi, en mami, en fulano de tal, en mi patrón, en mi dinero, en mi capacidad intelectual, en mis bienes materiales? ¿O estoy confiando en que hay un Padre amoroso que está con los brazos abiertos? Para concluir, hermanos, porque el tema se nos fue, a ver si podemos recapitular o aplicar, hermano, el versículo 15, 17 y el 19, o el 18 y 19, volviendo en sí. Y dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y le diré esta cosa, le diré lo otro, le diré aquello. ¿Cuántas personas hoy pueden estar viendo este video y diciendo: yo soy uno de los hijos? Yo he perdido mi ministerio, he perdido los talentos, he
perdido los dones que Dios me ha dado, viviendo perdidamente. Tal vez no necesitas de entrar a lugares oscuros, lúgubres, de tinieblas, como para decir que no han dado perdido, pero solo el hecho de no estar ahí cerca de la cobertura del Padre, ya estás en un camino, o estás yéndote hacia ese lugar de donde puede ser que tengas capacidad de recapacitar, a como puede ser que te quedes ahí, porque lo peligroso es que te quedes ahí, de camino. Pero este joven dijo, ¿cuántos jornaleros? O sea, dijo, ¿a dónde me conviene más, mejor estar aquí? ¿O aquí o allá? ¿En el mundo o en la iglesia? ¿A dónde me conviene estar? Y aquel joven les dijo, no hay mejor lugar que en la casa de mi Padre. Bueno, para concluir el tema. Para concluir el tema, es bueno que meditemos, amadas personas, y hoy, no mañana. Muchos dijeron mañana y ese mañana no les llegó. No ha llegado todavía. Amaneció su alma en un lugar que quizás no es muy agradable, porque uno le dedica tiempo a lo que ama. Y Dios demanda que debemos amarle con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y Él nos da una libertad. En el mundo lo que hay es libertinaje, en el mundo lo que hay es aguas sucias, en el mundo lo que hay es perdición. Aún nosotros los seres humanos sin Dios, dice la Biblia que somos hinchazón y podrida llaga, aunque nos creamos grandes cosas. El hijo pródigo no solo dijo me levantaré, sino que fue. Y la palabra del Señor dice que el padre lo miró de lejos que venía y corrió y le abrazó y le besó. Y no solo eso, sino que hizo una gran fiesta. La palabra de Dios ahí mismo en el Evangelio de San Lucas nos enseña, ahí mismo en el capítulo 15, en el versículo 10 y en el capítulo 15, versículos 6 y 7, dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Eso que la Biblia dice que el hijo pródigo llegó y que se le dio un vestido nuevo, se le puso anillo, se le puso zapatos, quizás venía hueliendo a chancho, hueliendo a pecado, hueliendo a inmundicia, hueliendo a porquería. Pero el Padre Celestial no se avergüenza del ser humano, porque Él nos ama con amor eterno. Él desea que volvamos a casa, a la bendición, a la cobertura de Dios. Él quiere ponernos ese vestido nuevo, donde es un vestido espiritual que Dios nos pone. Es un vestido espiritual que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ese anillo representa que el Espíritu Santo viene a morar a nuestro corazón. Efesios 1:13 y 4:30 de Efesios dice que Dios nos sella con su Santo Espíritu. Primera de Corintios 6 nos habla que somos templo de Dios. Qué lindo que Dios more en tu vida, amado amigo, amada amiga, amado hermano que estás apartado del redil del Señor. Vuelve como el hijo pródigo para que en el cielo haya una gran fiesta. Me imagino las trompetas ahí, me imagino los instrumentos musicales que hay en el cielo ahí, adorando, alabando a Dios, danzando delante de Dios, porque la Biblia dice que hubo danza, porque aquel hijo pródigo volvió. Así Dios es un Dios gozoso, es un Dios alegre, y Él quiere transmitirnos su paz, su gozo, su amor, su salvación. Pero es menester que usted y yo volvamos a casa del Padre. Amén. Volviendo en sí, dice la Escritura. ¿Cuánto tiempo ocupas para volver en sí? Allá en el último versículo, en el 30, si no me equivoco, el 32 dice, mas era necesario hacer fiesta porque este hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Nadie lo fue a buscar. Es necesario que tú te encuentres a ti mismo y te des cuenta en qué lugar estás y qué pasaría si viniera una gran hambre del Evangelio, porque habrá un día de hambre y del Evangelio.
y correrán de aquí para allá, andarán de mar a mar, dice la Escritura, mas no hallarán palabra. Por eso la importancia de que usted hoy como hijo pródigo se acerque al Padre Celestial que te está esperando. Así que, hermano. Sí, amado niño, joven, adulto, anciano, puede ser que esté en un lugar bien lujoso, puede ser que esté en tu cuarto solo, puede ser que esté lejos o cerca. Dios te está hablando en este momento y Dios quiere que vuelvas a casa. Dios creó al hombre y lo puso a señorear y a sojuzgar. Dios no quiere quitarte los bienes materiales. Dios lo que quiere es darte paz, salvación, vida eterna. Jesús dice, vengan a mí, yo les doy vida eterna. En este momento tú puedes pasar de muerte a vida, de ser un hijo pródigo, alguien extraviado, aunque hayas sido creyente y ahora estás apartado, o quizás nunca has conocido el camino de Dios y Dios te está diciendo, ven a casa del Padre. Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús enseñó a orar así. ¿Qué te parece si oramos al Padre Celestial y nos ponemos a cuentas con Él volviendo a casa de Dios? Amén. Volviendo a la familia de Dios. Amén. ¿Hacemos la oración, hermano? Amén, hermano. En este momento, repite esta corta oración. Quiero guiarte a reconciliar con Dios. Amén. Y a recibir a Jesús. Dios, gracias. Reconozco que soy un pecador, una pecadora. Y que tú, en la persona de Jesús, moriste en la cruz por mí. En esta hora me arrepiento de todo pecado. En esta hora renuncio a toda maldición y a todo pecado que me ate. Y me declaro libre y salvo, Padre, por la sangre de Cristo, que en este momento me limpia de todo pecado. Señor Jesús, ven a mi corazón y cambia mi vida desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos y amigos, aquí quedamos despedidos en esta hermosa hora. Aleluya, una vez más le damos gracias por su sintonía. Nos vemos en el próximo programa de Sembradores de Fe y Salvación. Que Dios le bendiga en esta hermosa hora y bendiciones. Hasta la próxima. Les recordamos, dejen su comentario ahí a través de las redes sociales de Facebook, YouTube. Síganos en YouTube por Sembradores de Fe. Así que los esperamos la próxima. Que Dios me los bendiga en gran manera. Hasta luego.